Ok, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad del Éxito. Hoy vamos a empezar el capítulo 8 de este libro que se llama Naciste Rico, de Bob Proctor. Entonces me gustaría ver quién le gustaría comenzar la lectura de hoy. Este capítulo se llama Filo de la Navaja. Tengo yo sí. Dale. Filo de la navaja. Estás a solo una pulgada, un paso, una idea de llegar al bulevar de la belleza de tu propia vida. A menudo se ha dicho que la línea que separa perder es tan fina como el filo de una navaja. Y estoy hablando de ganar a lo grande y en todas las áreas de tu vida. W. Somerset Maugham escribió un libro completo titulado The Razor's Edge, y David Zanuck gastó $4 millones en producir una película que llevaba el mismo título. Ambos grandes hombres, autor y cineasta, sabían que no había una gran diferencia entre las personas, solo hubo una gran diferencia en las cosas que lograron. Este fue el tema de la película y del libro. Una persona prácticamente inicia un proyecto y la otra lo inicia. Un individuo casi completa una tarea, el otro la completa. Una persona da una oportunidad, la otra actúa en consecuencia. Un estudiante casi aprueba el examen, el otro lo aprueba. Y aunque la diferencia en sus calificaciones puede ser solo de un punto porcentual sobre 100, es ese punto el que marca la diferencia. Los, ¿así se dice? Los anales de la historia del deporte están llenos de ilustraciones dramáticas del concepto Razor Edge. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá, había 8 finalistas compitiendo en los 100 metros. Ya lo fuimos. ¿Sí nos oyes? Sí, ya adelante, perdón. Ah, ok, qué bueno, Jorge. Ya estamos aquí. Ok. Te quedaste aquí en los Juegos Olímpicos de Montreal. En 1976 en Montreal, Canadá, había 8 finalistas compitiendo en los 100 metros lisos, pero el corredor que ganó la medalla de oro olímpica fue solo una décima de segundo más rápido que el corredor que terminó en último lugar. En 1947, el primer caballo de carreras en la historia de las carreras de Estados Unidos en ganar más de $1 millón en premio durante su carrera, obtuvo ganancias de $761,500. Pero el caballo que terminó segundo en ganancias ese mismo año, un caballo que a menudo perdía carreras de una milla por solo una nariz, ganó solo $75,000. Ahora bien, si uno mirara únicamente sus ganancias, parecería que Arm fue 13 veces mejor que su competidor más cercano. Sin embargo, si se comparan los tiempos que realmente registraron esos dos caballos en sus carreras, descubrirá que en realidad no era ni un 4% superior. Ahora bien, es posible que hayas crecido con la idea de que algunas personas lo tienen y otras no, o debido a que algunas personas son mucho mejores que otras, disfrutan mucho más de la abundancia de la vida. Pero quiero que entiendas aquí y ahora que esta idea es absolutamente falsa, porque eres tan bueno o tan poderoso como cualquiera que veas, conozcas o incluso escuches. Recuerde, dado que la diferencia entre ellos y usted está solo en el área de los logros y dado que hay algo que puede hacer que mejorará enormemente los resultados que está logrando actualmente, usted tiene el potencial de llegar a ser aún más exitoso que ellos. Es posible que ya sepas cómo hacer lo que otros hacen. Si no lo sabes, puedes aprender. Y dado que tu poder potencial es ilimitado, puedes hacer cosas aún mayores que las que ellos están haciendo ahora. El algo que debes hacer para tener más éxito puede no ser lo que crees que es, pero sea lo que sea, ten la seguridad de que eres muy capaz de hacerlo. Sin embargo, siempre tenga en cuenta que debido a que el mundo de cada persona es un poco diferente, lo que usted debe hacer no es necesariamente lo mismo que debe hacer la persona con la que vive trabaja. Sin embargo, no hay duda de que eventualmente descubrirás qué es lo que debes hacer. Así que decídete, inmediatamente cuando descubras qué es Razor's Edge para ti, lo harás. Ok, bueno, para los que llegaron un poquito tarde, el capítulo se llama El filo de la... El filo de la navaja y lo que está diciendo es que en la vida muchas veces la diferencia entre el que gana primer lugar y el que gana segundo lugar es una milésima de segundo, es un
milímetro, o sea, es una nada, sin embargo, es el todo. O sea, es la diferencia entre el que logró la medalla de oro y el que logró la medalla de plata y el que tal vez ni siquiera logró nada, ¿verdad? Entonces, como que de lo que se trata el tema es qué es lo que tienes que cambiar o hacer en tu vida para hacer ese cambio extra para que tengas un resultado 10 veces mejor, por llamarlo así. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Ok, ¿quién le gustaría continuar con la lectura? Y no sé si hablaba algo que se refiere con Rise of Age. Sí, pues es que estás como en, o sea, que una navaja es un filo muy delgado. Entonces, de un lado, te vas para un lado, del otro lado, o sea, es como, ¿qué tanto es lo que diferencia el éxito de una persona y el del que sigue? O sea, es una nada, es lo que está tratando de dar a entender ese concepto. O sea, no es así como que, pues es que había una milla de diferencia entre uno, sino a veces es una. Sí, ok. Ok, ¿quién quiere leer? Yo sí. Dale, sí. La historia de Heinz Dawes. Mientras escribí este capítulo, un muy querido amigo mío, Heinz Dawes, me llamó por teléfono para agradecerme una idea de la que había dado. Pero antes de contarles cuál fue esa idea, permítanme brindarles algunos antecedentes. Heinz Dawes trabajaba para una gran compañía de seguros en Toronto y cada octubre su empresa organiza un concurso conocido como el Mes del Presidente. Todos los vendedores de la empresa se preparan para este concurso y cada uno de ellos se desempeña a su máximo nivel de productividad. Su recompensa, si ganan el concurso, es fama y fortuna. La empresa siempre reconoce a sus líderes probados. Cada año, Keynes tuvo un mes del presidente excepcional, pero siguiendo su práctica de años anteriores, planeaba relajarse un poco. En noviembre, o al menos volver a lo que consideraba producción normal. Sin embargo, una tarde mientras hablaba con él, noté que su habitual alto grado de entusiasmo se había estabilizado considerablemente. Sabía que algo andaba mal, así que le pregunté qué le molestaba. Luego explicó que estaba experimentando una gran decepción ahora que su gran mes había llegado a su fin. En un intento de levantar el ánimo de Haynes, le hice la siguiente pregunta. Haynes, ¿qué harías con la comisión extra que ganarías si repitieras tu actuación de octubre en noviembre? En realidad ganó 3 veces su ingreso mensual habitual en octubre. Al ver el verdadero significado detrás de mi pregunta, el rostro de Haynes se iluminó considerablemente y una amplia sonrisa apareció en su rostro. Luego agregué rápidamente. Ambos sabemos que eres bastante capaz de repetir tu desempeño de octubre en noviembre. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. En ese momento, Haynes estaba completamente convencido de que no solo era capaz de repetir su actuación, sino que definitivamente lo repetiría. Dijo con su habitual confianza y vigor completamente recuperados, está bien, Bob, voy a hacerlo. The Race of Age lo logró. Haynes Dawes batió su propio récord de octubre en noviembre. Piense en la diferencia que esto supondrá a sus ingresos anuales, sin mencionar su posición en la empresa. Solo se sabe que duplicará o mejorará su desempeño el próximo noviembre después del mes del presidente. El algo para Haynes Dawes resultó no ser nada más sofisticado que decidir en noviembre lo mismo que ya había hecho en octubre. Quizás esté diciendo a sí mismo, cualquiera podía haberse dado cuenta de eso, y tiene razón, podrían haberlo hecho. Pero hay unos cuantos miles de personas vendiendo para la misma empresa para la que vende Haynes, y te apuesto dólares por donas a que no hubo otras 5 personas que lo hicieran. Vincent Lombardi, exentrenador de fútbol del destacado equipo de fútbol Green Bay Packers, vivió muy bien el concepto Race of Age en el fútbol cuando dijo, la mayoría de los juegos se ganan o se pierden en los últimos 2 minutos de la primera y la segunda mitad. Pero lo que más recuerda a Lombardi con respecto al filo de la navaja del fútbol es el concepto del segundo esfuerzo que introdujo para la edificación de sus jugadores.
En pocas palabras, el concepto de segundo esfuerzo simplemente significaba que cuando un jugador era inicialmente detenido por el equipo, siempre avanzaba por segunda vez con el impulso adicional de un segundo esfuerzo. Ahora, considere la tremenda diferencia que podría crear su propia vida si adopta una actitud mental similar. Por ejemplo, si usted es una persona que trabaja en ventas y actualmente solo 3 unidades por semana, ¿cuáles serían las consecuencias para usted si decidiera realizar una venta adicional por semana? Mediante una aplicación de conciencia, una aplicación concienzuda del segundo esfuerzo, concepto. Bueno, semanalmente puede que no parezca un avance. Sin embargo, si se considera el periodo de toda una carrera, en realidad equivaldría a más de 2.000 ventas adicionales. Además, desde un punto de vista monetario, significa que en realidad recibirías 10 años adicionales de ingresos a lo largo de una carrera de 40 años. Sí, esa venta sería la diferencia definitiva que podría catapultarse a las grandes ligas en la carrera que hayas elegido. Ok, muy bien. Bueno, ahorita que estamos en eso, me recuerda de un concepto que he estado hablando últimamente con los clientes de mi research. Se los voy a tratar de enseñar aquí. Ok. En todos los negocios existe un concepto de gastos fijos y gastos variables, ¿verdad? Como ustedes saben, yo me especializo en las compañías de construcción de casas, entonces es lo que más conozco, pero este concepto se puede aplicar a prácticamente pues, cualquier negocio. Ok, mira, vamos a suponer que una casa costara $400,000, el precio de venta. Y vamos a suponer que el costo de construcción fueran 280,000, o sea que tienes un margen de ganancia bruta de 30%, $120,000. El costo de los intereses de tener una deuda por un mes te cuesta $20,000. Y esos 20,000 no importa si construyes una casa o dos o tres o cero. O sea, si tienes una deuda, tú tienes que pagar esos intereses cada mes. De igual manera, si tú tienes salario de empleados, $70,000, esos $70,000 los vas a tener, no importa cuántas casas estés vendiendo, pero cada vez que una casa, vamos a suponer que das una comisión del 5%. O sea, si vendes una de 400,000, serían 20,000. Si vendes dos, pues serían $40,000 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si vendes una casa al mes, tu ganancia serían $10,000. Pero si tú vendes dos casas al mes, ¿cuánto fueron tus ingresos? 800. El costo de construir dos casas, de madera, mano de obra, terreno, etcétera, serían el doble, 560. Tu ganancia bruta son 240. Pero aquí es donde entra lo que se llama en inglés operating leverage, ¿verdad? Tus intereses siguen siendo los mismos porque es el mismo capital que tienes prestado. Entonces, acá te vas a gastar 20,000, acá te vas a gastar 20,000, pero en porcentaje de las ventas, ¿qué porcentaje representa tus intereses? Aquí representa el 5%, aquí representa el 2,5%. Entonces, aquí tu ganancia son 100,000, aquí tu ganancia son 220,000. Tu margen de ganancia son 25%, tu margen de ganancia son 27,5%, ¿verdad? Y aquí tus comisiones, si vendes dos casas, son el doble, tienes que pagar 40,000, pero tus gastos de overhead, o sea, tus gastos de empleados en la oficina son los mismos. Vendas una casa o vendas dos, atiendas a un cliente o atiendas a dos. ¿Cuál es la ganancia si vendes una? 10,000, 2,5%. ¿Cuál es la ganancia si vendes dos? 110,000, es 11 veces más ganancia, a pesar de que nomás vendiste dos veces, o sea, tienes 11 veces más ganancia. Ahora, ¿qué pasa si vendieras tres? Si vendes tres,
esto es el triple, esto es el triple, esto es el triple, pero esto sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para generar 3 ventas en lugar de 2? Bueno, esa era la magia de lo que ahorita está pasando. El constructor puede dedicar, en este caso, 3,5% de su venta para bajar el interés de cada cliente. O sea, por ejemplo, ahorita el interés de los clientes, si compras una casa, anda en 7,5%. Pero si tú se lo bajas a 6,5%, te va a costar 3,5% de la venta. O sea, a ti te va a costar en el presente 3,5% de tu venta, pero al cliente le vas a bajar su pago del 7,5% de intereses al 6,5% por los 30 años. Entonces, ese cliente dice, pues me conviene comprar esta casa al 6,5%. Entonces, tú estás haciendo un subsidio, estás haciendo un incentivo, un descuento, pero estás generando 3 ventas. O sea, la diferencia entre no querer hacer ese gasto es tal vez vender una o dos, pero si haces ese gasto y se lo das a los 3 clientes, vas a generar 3 ventas. ¿Cuál es tu ganancia a final de cuentas? $168,000. Ahora, si tú dices, bueno, mejor le voy a bajar el interés 2 puntos. En lugar de que pague el 7,5% el cliente, le voy a bajar al 5,5%. A lo mejor puede que vendas 4 casas. Al vender 4 casas o 5 casas, tu ganancia ya se convierte en $198,000 o tal vez $230,000. Ahora, ¿cuánto le estás ganando por casa? Menos en porcentaje, pero en dólares, ¿qué está pasando? Estás generando una ganancia extra por mes. En cuanto se acabe el mes, ¿qué es lo que pasa? Tienes que empezar otra vez de cero. Otra vez tienes que pagar salarios, otra vez tienes que pagar intereses. O sea, todos tus gastos fijos se van a repetir cada mes. Entonces, ¿de qué te sirve este concepto? No es para que vendas casas, este concepto es cómo lo puedes aplicar tú a tu negocio. O sea, ¿cómo puedes vender una unidad extra más de lo que estás vendiendo ahorita para poder generar esa ganancia que es mucho más que la de que si no la vendieras esa unidad extra? Ahora, si tu meta, por ejemplo, es pagar deuda, pues se aplica igual. Se dices, pues, ¿dónde voy a sacar para salir de la deuda? Bueno, pues, una venta extra, o extra. Ese extra es mucho porque todo lo puedes aplicar a pagar la deuda. ¿Sí me explico? Y el esfuerzo no es necesariamente que tengas que trabajar el doble de horas. O sea, aquí no estamos hablando de trabajar el doble de trabajo. En ciertos aspectos sí, en ciertos aspectos no. Entonces aquí la pregunta es, bueno, en cada uno de los negocios de uno de ustedes, ¿cómo pueden aplicar este concepto para poder sacar una ventaja de un cliente adicional dentro de un periodo de un mes? ¿Por qué el mes? Pues porque, como te digo, el mes es cuando se repite de nuevo los gastos fijos operativos. Y si cada quien pudiéramos responder a esta pregunta, pues nos aceleraría más hacia nuestros objetivos de ganancia, que simplemente, como decía ahí en la historia, o sea, si este cuate se acelera en el mes de octubre y genera un chorro de ventas y en noviembre desacelera y dice, bueno, pues ya voy a vivir mi tren de vida normal. ¿Por qué fue que se aceleró todo el mundo? Pues porque mentalmente se aceleraron por el concurso o por lo que tú quieras, pero fue lo que le dice. ¿Qué pasaría si tú pudieras repetir exactamente lo mismo que hiciste en noviembre, que hiciste en octubre? Pues tendrías otra vez ese resultado de esas ganancias adicionales. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo aplicar estas historias? ¿Cómo puedo aplicar este spreadsheet a mi vida? Pues esa es la pregunta. O sea, ¿qué tengo que hacer para ganar un dinero extra sin que me cueste necesariamente? Es como aprovechar el gasto que ya vas a hacer de todos modos, cómo aprovecharlo para tener una ganancia superior y avanzar. Por ejemplo, aquí la diferencia entre pagar $10,000 de deuda y pagar 110,000, pues son 11 veces, o sea, son 11 meses de trabajo
que puedes generar con un poco más de esfuerzo. Yo cuando veo esto y me acuerdo en los mejores años que tuve en el negocio, pues muchas veces pasaba eso, que los clientes se aceleraban mucho en cuestión de querer comprar o vender acciones. Esto, que, Puedes cerrar los, es que estamos de los de Telegram. oh, ok, déjame ver cuál es. Y y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo generar, cómo puedo avanzar hacia mis metas? O sea, en una manera quantum, llamarlo así, sin necesariamente que sea el doble o el triple o el 20 veces más esfuerzo. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero últimamente a veces me levanto muy temprano a trabajar, a las 4 o a las 5, porque me doy cuenta que de esas horas hasta las 7 de la mañana, a veces hago más trabajo en esas 2, 3 horas que lo que hago en el resto del día. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que de 4 a 7 de la mañana nadie me está llamando, no están entrando emails, no están entrando Telegrams, ni WhatsApps, ni tengo distracciones en lo más mínimo. O sea, me puedo enfocar en mi trabajo sin distracciones y en cuanto ya pasan las 7, pues ahora sí que la bolsa, que el cliente, que el email, o sea, mi atención no la puedo enfocar sin distracciones. Entonces, a veces me toma una hora hacer lo que de otra manera me tomaría 5 minutos, porque en esa hora me distraje 20 veces. Y en la mañana o en fin de semana a veces es más fácil avanzar muchísimo más, ¿verdad? Ahorita lo que estoy escribiendo un libro, pues me doy cuenta de eso, o sea, más fácil escribir muchas páginas en 1 o 2 horas sin interrupciones que el resto del día con interrupciones. Pero bueno, no sé si ustedes tengan alguna anécdota o experiencia que quieran compartir con alguien relacionado tal vez a este concepto. Si no, pues le seguimos. Yo más bien tengo ahí una duda en la hoja de cálculo. Sí. ¿Quieres que la regrese? Sí, por favor. Ahí Ah, cuando tú hablas, no, no es esta. parece que ya la cerré, déjame lo abro. Aquí Ahí está. lo que hablas tú en el renglón 12 del buy down, o sea, lo que estás aprovechando del leverage es darle un descuento a tu cliente para que seas más barato y tener alguna forma atractiva, ¿o cuál es la justificación de esto? Sí, pues la justificación es de que el cliente puede ir a conseguir una hipoteca al interés que ahorita está en el mercado. Entonces, si tú no le ayudas, el cliente va a tener que pagar la tasa de interés de mercado. Pero si tú le das un subsidio, o sea, un incentivo, y le pagas a la compañía mortgage un dinero, la compañía mortgage baja el interés por los 30 años. Entonces, ese subsidio básicamente le baja el pago a la persona y la persona dice, ah, pues si antes me iba a costar 3,000 la casa al mes y ahora me va a costar 2,800, pues ahora sí me animo. Entonces, es la diferencia entre convertir el agua en vapor, por llamarlo así. O sea, es la diferencia entre que el cliente diga, no, no me alcanza, no, bueno, sí, sí me alcanza. O sea, esa diferencia, por muy chiquita que sea, genera una venta o dos. O sea, hace la diferencia entre que un cliente diga sí a que diga no. De acuerdo. Ok. Pero no todas las compañías o entienden esto o no todas tienen la habilidad de dar ese subsidio. Muchos dicen, no, pero pues ¿cómo voy a perder $42,000? Y yo lo que les digo, no, no estás perdiendo, estás invirtiendo esos $42,000 para poder generar $58,000 de ganancia extra. Esa es la manera correcta de verlo. O sea, estoy invirtiendo un dinero para generar una ganancia adicional que de otra manera no tendría. Pero Ok. lo más tremendo aquí es
entender el concepto de los gastos fijos. O sea, los gastos fijos los tienes, no importa lo que ganes, no importa lo que vendas. O sea, aquí el chiste es que cuando ya te entra esa realidad, dices, "Oh, que movilizarme antes de que acabe el mes para ganar el mayor número de ganancia y venta posible. Antes de que se resete el reloj y empezamos otra vez, básicamente. Bueno, volviendo a la historia, vamos a ver quién le gustaría leer aquí el triunfo de Campbell. ¿Alguien? César, adelante. El triunfo de Nick Campbell, un individuo que descubrió la diferencia de estilo en su propia vida es Milton Campbell. Verá, Niels fue a los Juegos Olímpicos en 1952 para competir en el evento de decatlón. Se desempeñó con distinción, terminó en segundo lugar en el mundo y como resultado se llevó a casi una medalla de plata olímpica. Sin embargo, la misión del Niels siempre ha sido ganar la medalla de oro olímpica. Por lo tanto, cuando regresó a casa, hizo este viejo segundo esfuerzo y comenzó su programa de entrenamiento a nuevo. Durante los siguientes 4 años, Neil Campbell se dedicó exclusivamente a un programa de entrenamiento que culminaría con la obtención de la medalla de oro olímpica para su país en los Juegos Olímpicos de 1956. Después de ese espectacular logro, tuve el placer de hablar con Neil en numerosas ocasiones. A menudo me confiaba que muchos de los atletas contra los que competía en la escuela secundaria eran muy superiores a él en ese momento. Pero en algún momento habían tomado Sorry, es que ya le puse. la decisión de abandonar la carrera deportiva y la diferencia fundamental para mí fue que siguió entrenando. El resultado, el día que le pusieron la medalla de oro a mí, fue reconocido como el mejor atleta del mundo entero. Una de las ilustraciones más poderosas de la delgada línea que separa de ganar de perder se reveló en el rodaje de la película El filo de la navaja. El elenco de la película estaba compuesto por 8 actores principales y 8 suplentes. Es decir, cada director tenía un suplente que hacía el trabajo duro, agotador y tedioso por él, mientras que las estrellas hacían el resto. Una vez terminada la película, la revista Life publicó una historia en la que las fotografías de los 8 principales se exhibían en una página y los 8 suplentes se mostraban en la página opuesta. El sustituto de la estrella de la película, Tyrone Power, era un hombre llamado Thomas Noonan. Noonan era un colaborador cercano de Power, incluso habían asistido a la misma escuela secundaria al mismo tiempo. Ambos hombres tenían aproximadamente el mismo tamaño. La inteligencia, vestían casi idénticamente y se parecían mucho, incluso en su apariencia. De hecho, existía el mayor parecido humanamente posible entre cada actor principal y su suplente. Pero en un sentido, y solo en un sentido, los actores principales y sus suplentes eran completamente diferentes. Porque los salarios combinados recibidos por los 8 protagonistas de la película ascendieron a lo que en ese momento era la asombrosa cantidad de $489,000. Los salarios combinados de los 8 suplentes, por otra parte, ascendieron a unos míseros $6,534. Puede que los directores solo tuvieran un poco más de talento que sus suplentes, pero la compensación monetaria que recibieron fue 75 veces mayor. A medida que tu conciencia se cada vez mayor con respecto al concepto del filo de la navaja, te sorprenderá la cantidad de ejemplos de este tipo que encontrarás todos los días. Como ejemplo, considere cuánto más amable se siente hacia una tienda minorista en particular, donde el cajero sonríe y le agradece por su negocio, y luego le pide que regrese muy pronto, en comparación con una donde usted son recibidos con una actitud severa de, bueno, ¿vas a comprar algo o no? O consideremos este ejemplo. Hace aproximadamente un año, una familia asistió a uno de mis seminarios en Toronto. Era una familia verdaderamente hermosa, pero tenían un problema grave y me pidieron que les ayudara a solucionarlo. Me informaron para empezar que eran dueños de un taller de reparación de automóviles, pero también explicaron que ese negocio había ido mal, tan mal, que de hecho estaban considerando seriamente cerrar sus puertas e ir a trabajar para otra persona. En un intento de ayudarlos, los visité en las instalaciones de su tienda y les hice una serie de preguntas relacionadas. Luego me senté y escuché con mucha atención las respuestas que me dieron. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que cada vez que les
hacía una pregunta relacionada con sus habilidades como mecánicos, respondían con gran entusiasmo y literalmente rebosantes de confianza. De hecho, pronto me convencieron de que no solo eran mecánicos muy hábiles, sino que también eran trabajadores excepcionalmente duros. Por otro lado, sin embargo, me encanta que cada vez que les hacía una pregunta relacionada con respecto a las relaciones públicas de su negocio, no mostraba ningún entusiasmo en absoluto. De hecho, una hora de pesimismo y desaliento los invadía. Por lo tanto, para mí era bastante obvio que el único problema que realmente tenía su familia era lidiar con sus propias actitudes limitadas. Una vez que identifiqué la naturaleza exacta del problema, pude sugerir acciones correctivas. Les dije que debían empezar a visualizar su taller lleno de autos que necesitaban ser preparados. Sugerí además cada vez que se visualizaban trabajando en un automóvil, también se visualizaran aspirando al interior del automóvil, lavando el exterior y asegurándose de que las ventanas estuvieran impecables. Les señalé que debido a que la mayoría de la gente no entiende mucho acerca de los aspectos mecánicos de un automóvil, lo único que notaría era cómo se veía, y dado que casi todos se sienten mejor condición en el automóvil, se ve bien, estos pequeños toques adicionales pronto comenzarían a generar grandes dividendos para ellos. Aproximadamente 2 semanas después recibí una llamada telefónica de uno de los miembros de la familia. Me dijo que ninguno de ellos entendía de todo cómo algo tan básico podía marcar una diferencia tan tremenda. Sin embargo, habían estado tan ocupados en las siguientes 2 semanas desde que los visité, que su único problema ahora era completar todo el trabajo que habían atraído. La diferencia de Rachel Edge, que cambió su negocio de proveedora de vendedor, resultó ser nada más dramático que una actitud hospitalaria de algunos toques adicionales en todos y cada uno de los automóviles. ¿Valió la pena? Pregúntenle a la familia de Ford de Toronto, Canadá. La mayoría de los educadores admitirán con cierta persuasión que el individuo promedio lee solo a un nivel de 6º o 7º grado. La razón de esto es que nos enseña a leer cuando llegamos al 6º o 7º grado y luego nunca nos molestamos en mejorar nuestras habilidades de lectura más allá de ese punto. Además de darte cuenta de que lo que es cierto acerca de la lectura también lo es para la mayoría de las demás habilidades que adquirimos en la vida. Una vez que las personas dominan los conceptos básicos de cualquier campo en particular, generalmente optan por dejar de aprender y, por supuesto, a partir de ese momento, dejan de mejorar. Dado que esto es cierto para la mayoría de las personas, se deduce que solo una pequeña minoría de personas en un campo determinado llegará a convertirse en expertos reconocidos en la vocación elegidas. Por lo tanto, son las personas que pueden exigir y que recibirán la mayor parte de los ingresos en su campo. Simplemente reflexione sobre la gran diferencia en los ingresos de los actores de la película El filo de la navaja. Teniendo en cuenta esta información, considera el trabajo que está haciendo actualmente y hágase las siguientes preguntas. ¿Qué tan bueno estoy haciéndolo? ¿Y cuánto mejor podría ser? Date cuenta de que si estuvieras el campo elegido durante 1 hora al día, dentro de 5 años habrías estudiado durante 45 semanas de 40 horas, lo que equivale casi 1 año completo de estudio. Además, dado que solo estudiarías durante 1 hora a la vez, podrás dedicar toda tu atención al. Por lo tanto, en realidad sería el equivalente a 1 año completo de estudio concentrado. Esto significa que al final del primer año ya habrás invertido 9 semanas de 40 horas de un estudio invaluable. Aunque esto equivale solo a 1 hora de estudio por día, si siguieras este programa rigurosamente, en un lapso de tiempo relativamente corto estarías entre sus compañeros como una jirafa en una manada de ratones de campo. De hecho, cuando lo piensas bien, pronto comprenderás que no hay competencia alguna, porque hay tan poca gente en la carrera que incluso los perdedores son ganadores. Por lo tanto, no es necesario estudiar mucho para obtener la comprensión que se necesita, porque una vez más la diferencia entre conocimiento e ignorancia puede ser tan fina como el filo de la mano. Bueno, vayamos nuevamente a los detalles. Como le he explicado al público en numerosas ocasiones, estudio mucho escuchando cintas educativas mientras conduzco mi automóvil. Me gustaría sugerirle que apague la radio y encienda la grabadora cuando se suba al automóvil, ya que esto podría marcar una gran diferencia para usted, como lo ha hecho para mí. Debería saber que aquellas personas que conducen 25,000 millas al año pasan 13 semanas de 40 horas sentadas al volante de su coche. Por lo tanto, están en una excelente posición para tener una gran cantidad de información invaluable depositada en su mente subconsciente, mientras por lo demás se dedican a la actividad rutinaria de conducir.
Recuerde, es prácticamente imposible seguir exponiendo su mente a grandes ideas sin que esas ideas se expresen en su mundo físico. Además, probablemente sea solo una idea que necesitas para marcar la diferencia. Entonces ustedes manejan el trabajo. Todos, A ver, ¿quiénes son todos? ya no tengo ahora. No tengo ahora. Yo ya no, pero Ahora por muchos años, cuando viví en California, sí manejaba la escuela y luego manejaba el trabajo. Y yo sí hacía esto. O sea, yo no escuchaba música, yo me ponía a escuchar audios de Napoleon Hill y de Peter Daniels y ahí, dale, 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 dale. Y yo creo que los escuché tantas veces que sí llega un punto donde como que te los absorbes, los haces parte tuya, o sea, ya ni cuenta te das a qué horas ya absorbiste eso, pero sí hay una diferencia entre nomás aprender algo intelectualmente que aprender algo ya como tuyo, ¿verdad? Y ahí la diferencia pues es poner en práctica las cosas, pero aún simplemente el cambio de pensamiento muchas veces es estar expuesto a estas ideas una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, si no lo han hecho, se los recomiendo. Y ahorita con YouTube no necesitas grabadora, ahí en YouTube puedes encontrar miles de cosas, todo lo que se te ocurra, ahí está, básicamente. Y que ya ni siquiera tienes que tener grabaciones. Hubo un tiempo en el que a mí se me ocurrió que dije, Financial Freedom en Success Institute va a tener una biblioteca de audios accesibles a toda la gente de todos los buenos programas y muchos de ellos ahí los tengo. Ahí tengo audios, pero hasta ahorita no, pues no he hecho como accesible para que cualquier persona los pueda, ¿cómo se llama? los audios originales como en un CD, así cosas. Sí, los que estaban en cassettes, muchos los tengo ahí grabados, los convertí a digital. No todos, pero muchos sí, otros que ya después de cassette se pasó a CD y muchos de los audios los tengo grabados ahí en formato digital, pero te digo, o sea, ahora el chiste ahora sería cómo transmitirlos para que cualquiera de ustedes los pueda escuchar. Yo sí me hago mucho la rutina de escuchar cosas, por ejemplo, sobre todo en la mañana, de motivación. Me acuerdo mucho ese del chico saludable, que Ah, sí. y todo ese tipo de cosas. Y de camino al trabajo, por lo regular, siempre estoy escuchando un podcast que tiene que ver con, ya sea cosas de negocio, mejorar tu, o sea, de superación personal, que se oye como muy clichado, pero pues la verdad es de que ahorita hay muchos recursos y hay muchos podcasts y muchos expertos hablan en diferentes podcasts y después es cuestión como que de buscarle lo que quieres escuchar de tal manera que de hecho si abro mi Facebook y en los videos que me encuentro casi no tengo cosas de distracción. Sí, todos los videos que tengo son de cosas que tienen que ver o con negocios, o que tienen que ver con motivación, y que tienen que ver con desarrollo personal, y con todo este tipo de cosas. Entonces, casi cualquier cosa que ponga, que abra en Facebook o en YouTube o todo, tiene que ver con pues con esta mentalidad que quiero tener durante el día, ¿sí me explico? Este tipo de temas, ¿no? Pues muy bien, felicidades. ¿Alguien más que está haciendo lo mismo o ha hecho lo mismo? ¿Alguien en línea? Vamos a ver a quién tenemos en línea. Pues, o sea, yo por mucho tiempo compraba CDs cuando todavía se acostumbraba a usar CDs y agarraba libros, resúmenes de libros y me aventé yo creo que más de 100 libros ahí en sumarios oyéndolos en el radio, en el coche cuando tenía que moverme de un lado a otro. Sí, pues es que es una manera muy padre de aprender. Te digo, y ahorita pues ya nadie compra CDs ni cassettes ni nada de eso, pero te digo, ahorita ya en YouTube encuentras
infinidad de cosas. Una cosa que hice por un año que se lo recomiendo, pagué mi suscripción de Audible, que creo que está ahorita que cuesta 99, Sí, y te da 2 libros por semana, me parece, por los 14, 2 meses, al mes. Es que está, bueno, Sí, pero te dan los créditos y pues, o sea, el libro de menos créditos, simplemente. Pero porque me propuse que, primero me propuse un libro por semana, lo cual con hijos es prácticamente imposible. Entonces dije, bueno, voy a complementar con todo lo que pueda, o sea, de los libros que tengo físicos, con los que encuentro en YouTube, con los que escucho de audio, y estaba escuchando por lo regular como 2 libros por semana al menos. Y así me la aventé. Y está suave porque si te quieres concentrar en un tema en específico, ese tema que yo estaba buscando era de cómo mejorar, o sea, mis rutinas, cómo crecer tu negocio, etcétera, etcétera, educación financiera, todo esto, como que en un muy rápido periodo de tiempo te empapas, o sea, al grado de que cuando ya escuchas un tema de un libro nuevo en el tema que ya estás viendo como repaso, ya Ya. lo escuchaste, ya lo complementaste. Sí, o ya puedes criticarlo, decir, este tiene esto, no tiene el otro. O Sí. te vas haciendo, como dice ahí, experto en cierto aspecto. Cuando te metes mucho a un tema, llega un punto donde ya hasta puedes diferenciar entre los famosos expertos. Dices, no, este sí es bueno o este no es tan bueno como quiere que la gente crea. Y pues hay de todo. Bueno, vamos a seguirle. ¿Quién le gustaría leer aquí la siguiente sección? Ok, adelante. Sí, Considera este ejemplo con solo mover el dedo índice en una fracción de pulgada. Una persona puede transformar una fría pieza de metal en una arma mortal o simplemente gritando la palabra fuego. Una persona puede convertir una habitación llena de gente feliz en una multitud que grita y crece de pánico. Evidentemente, ambos ejemplos son muy negativos. Sin embargo, ilustran gráficamente la importante verdad de que el filo de la navaja puede cortar en ambos sentidos. En otras palabras, dado que la ley de los opuestos actúa en todos los aspectos de la vida, se deduce que si no te esfuerzas conscientemente por cruzar esa delgada línea para mejorar la calidad de tu vida, sin darte cuenta podrías estar moviéndote en tal dirección, manera que su posición particular en la vida está empezando a reducir. Déjame explicarte. Hace un par de semanas estaba haciendo un programa de entrevista en la radio. Una señora llamó por teléfono y estaba en un estado de ánimo bastante negativo, porque la realidad de su vida, tal como la percibía, era muy diferente de lo que había soñado, que sería cuando aún era estudiante en la universidad. Al parecer, en ese momento ella había soñado con tener una apasionante carrera como autora famosa. Sin embargo, sintió que sus planes se habían arruinado porque se casó poco después de graduarse y ahora tenía 2 hijos pequeños con los que lidiar. Los niños, explicó, todavía bastante pequeños y estaban, como ella lo describió, bajo mis pies la mayor parte del día. Dijo que debido a esta circunstancia la vida no podía salir sola a escribir y esto le hizo sentir mucho resentimiento hacia su familia y hacia la vida en general y hacia la vida en general. Le sugerí, sin embargo, que no era necesario irse para escribir su libro, aunque es bastante cierto que algunos escritores se van a alguna isla del mar del sur solo para escribir, pero le aseguré que esas personas eran una minoría y de hecho hay muy pocos autores que dedican todo su tiempo a escribir o que incluso obtienen una parte importante de sus ingresos mientras se dedican a esta actividad. Por lo tanto, continué. No había absolutamente nada que me impidiera escribir al menos una página por día. Y si hubiera seguido religiosamente este programa, en un año habría completado un libro de un buen tamaño, 365 páginas,
o posiblemente 2 o 3, 3 más pequeños, sí, simplemente levantarse de la cama 1 hora antes por la mañana podría marcar la diferencia, que le permitiría hacer realidad su sueño. Además, tendría el beneficio adicional de tener a su familia cerca de ella para brindarle apoyo humano. All right. Pues, ¿qué les puedo decir? Tener niños, pues sí, quitan el tiempo, ¿verdad? O quitan la atención, pero pues eso es un niño. Pero pues yo pienso que ahí ya es cuestión de filosofía personal. Yo, por ejemplo, pienso que cuando la gente tiene los niños muy chicos, como que se me figura, ¿verdad? Que para muchos de ellos es como, ya que crezcan, pues rápido, rápido, como que me están, ¿verdad? O no les prestan atención porque ellos están en el trabajo, o simplemente como que se les hacen más carga y como que ya que crezcan pronto. Pero ya cuando crecen, dicen, no, pues ya se fueron. Pues sí, o sea, ese es como que ¿cómo se llama? La cuestión de la vida. Y siento que cuando la gente tiene los hijos más después en la vida, como que tal vez los ve diferentes, o sea, ya no los ve como una carga de que, apúrate rápido, sino más bien como que dices, pues siento que como que lo disfrutas más. Pero también he oído que es más pesado en el sentido físico, que la gente tiene más fuerzas, etcétera, cuando es más joven, cuando es más grande. Entonces digo, pues todo tiene sus, 100% verdadero. todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero o sea, al final de cuentas, qué es lo que cada quien quiere? Y también sé que los que no pueden tener hijos, pues quieren tener, y los que tienen ni aprecian lo que tienen, o sea, como que puede que tengan 1, 2, 3, 4, pues para ellos fue muy fácil tenerlos, como que no aprecian. Digo, nada más tienes que ir a una clínica de fertilidad para darte cuenta de que hay gente que se la pasa ahí años y gastando miles de dólares tratando de tener un hijo, o sea, es el dilema entre, te digo, los que los tienen muy fácil sin chiste y los que les cuesta mucho esfuerzo. Pero, o sea, a final de cuentas, no sé, digo, yo creo que todo mundo siembra lo cosecha lo que siembra, o sea, hay gente que tiene muy buena relación con sus hijos, hay gente que ya nomás crecen y cada quien por su rumbo, bye. Hay de todo. Cada mundo es cada cabeza es un... Y cada persona también. Puedes tener hijos que crecen todos en el mismo hogar y unos para acá y otros para acá. Pues todo el mundo, todo es diferente. Bueno, vamos a seguirle para acabar esto y irnos al break. ¿Quién quiere leer aquí la siguiente sección? Claro. Sí, dale, Cintia. Primer corazón artificial. Mientras escribo este capítulo en particular, los medios de comunicación nos inundan literalmente con historias sobre el primer corazón artificial, que alguna vez se colocó en el pecho de un paciente humano. El Toronto Daily Star, por ejemplo, publicó un artículo hace unos días en el que citaba al cirujano jefe de la operación, el doctor William DeVries. Según el periódico, dijo que su credo a la cirugía siempre había sido ensayar, ensayar y luego ensayar un poco más. Porque si sigues este principio, continuó, cuando llegue el momento de realizar la operación real, el procedimiento se habrá convertido casi en una rutina para ti. Okay. El doctor DeVries es un caso ejemplar de una persona que dio un poquito más, porque se tomó el tiempo y el esfuerzo de ensayar la operación en la pantalla de su propia mente, antes de realizarla en el quirófano del hospital. Por cierto, esa diferencia de filo de la navaja ha permitido al doctor DeVries convertirse en un cirujano de renombre mundial que está destinado a ser escrito en los anales de la historia médica, sin mencionar el hecho de que le permitió prolongar la vida de una persona. Dr. Barney Clark. Un excelente ejemplo de hacer un esfuerzo adicional al intentarlo una vez más se ofrece en el mismo evento histórico
para el doctor Robert Jarvik, de solo 36 años de edad y el hombre que diseñó el primer corazón artificial del mundo. Es otro excelente candidato al filo de la navaja. Como verá, el doctor Jarvik también es un hombre que fue rechazado al menos 3 veces por todas las facultades de medicina de todos los Estados Unidos de América. De hecho, un profesor incluso le aconsejó, cuyo curso estaba aprobado, que se postulara para la escuela de odontología. Pero Robert Jarvik era un hombre con una visión y nadie se la iba a negar. Intuitivamente comprendió que él era el dueño de su destino y debió comprender de manera innata el concepto de Razor's Edge, porque no aceptaría la derrota. Como resultado de su notable perseverancia, finalmente fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, en Salt Lake City, en 1972. Apenas unas décadas después, el joven Robert Jarvik logró un avance médico como nunca antes se había visto. Hablando de su marido, Elaine, la esposa del doctor Jarvik, dijo, tiene cualidades que son muy difíciles de medir. Es creativo y eso es algo que no se puede medir con una prueba. Claramente, el joven Robert Jarvik entró en la feroz competencia por un lugar en la Facultad de Medicina, sin ninguno de los activos convencionales, calificaciones superiores, un título académico prestigioso y una alta puntuación en el examen de ingreso médico. Sin embargo, sí poseía esos importantes intangibles, a saber, perseverancia y una pasión devoradora por tener éxito. Ahora bien, de ninguna manera estoy sugiriendo que todos nosotros algún día hagamos historia médica. Aún así, podríamos parecernos al Dr. Jarvik en el sentido de que nuestros talentos y actitudes particulares, como los suyos, pueden no traducirse bien en pruebas estandarizadas de capacidad. Por lo tanto, al igual que Robert Jarvik, puede que sea necesario que pongamos en práctica nuestros talentos particulares a través de la tenacidad, la perseverancia y el coraje. Y simplemente un mordisco más a la manzana. Puede ser todo lo que necesitamos para tener éxito. Napoleon Hill dedicó un capítulo entero de su libro clásico Piense y hágase rico al tema de la persistencia. Dijo, puede que la palabra persistencia no tenga una connotación heroica, pero la cualidad es para el carácter del hombre lo que el carbono es para el acero. En otra parte de ese mismo capítulo escribió, tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Thomas Edison como al señor Henry Ford, año tras año durante un largo periodo de años, y por lo tanto la oportunidad de estudiarlos de cerca, de rango cerca, por lo tanto hablo con verdadero conocimiento cuando digo que no encontré ninguna cualidad salvo la persistencia en ninguno de ellos que sugiriera ni remotamente la fuente principal de sus estupendos logros. Seguramente estaríamos de acuerdo en que hubo una tremenda diferencia en los logros de estos dos hombres, en comparación con los logros de la mayoría de las demás personas. Sin embargo, según admitieron en ellos mismos, ninguno de estos hombres era intelectualmente superior. De hecho, en su coeficiente intelectual, es posible que en realidad hubieran sido inferiores a muchas otras personas. Sin embargo, debido a que ambos hombres poseían la cualidad vital de la persistencia, sus resultados en la vida fueron invariablemente superiores a los de las masas. Por lo tanto, quizás el factor que te catapulte a las grandes ligas, que multiplicará tus ingresos tanto desde el punto de vista material como psíquico, será tu propia capacidad de perseverancia. Así que la próxima vez que salgas a hacer algo y las cosas se pongan difíciles, recuerda que la diferencia definitiva para ti bien podría ser tu propia capacidad de perseverar. Inténtalo una vez más con entusiasmo y podrás ver cómo tus logros pasan de lo más común a lo más extraordinario. All right. Pues a mí se me hacen muy tremendas estas palabras porque yo pienso que en el mundo académico nos han condicionado a pensar que las calificaciones es lo que hace la diferencia entre una persona inteligente y una persona promedio y un burro, ¿verdad? O sea, a la gente les decimos que hay burros, ¿verdad?
o gente promedio. Y el sistema académico perpetúa esta manera de pensar, ¿verdad? Y yo me identificaba con, no, pues es que yo soy inteligente porque tengo 10, tengo 4.0, tengo no sé qué. Pero cuando ya sales a la vida, te das cuenta que eso nomás es una manera de medir el éxito en la vida. Y de hecho, hay personas que pueden ser muy inteligentes en el aspecto académico, pero pueden ser completamente verdes o idiotas en otro aspecto, ¿verdad? Y hay otras gentes que son lo que se le llama street smarts, que a lo mejor son estudiantes de 8, pero en la vida son más movidos. Hay otras personas que en el aspecto social son muy inteligentes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hasta cierto punto no nos han servido que enfaticen tanto el logro académico en las personas. Obviamente, pues los que lo hacen son los que se benefician de eso. ¿Por qué? Pues porque te van a vender una carrera en una universidad súper cara con la idea de que supuestamente te va a ir mejor en la vida. Y yo, sinceramente, yo no creo eso. O sea, si me dices, ¿a quién le va a ir mejor? ¿A un estudiante de Harvard, a uno de UTEP? Pues sí, es más probable que el de Harvard le va a ir mejor. Pero no es, yo digo esto, y lo digo por mi propia experiencia, digo, la gente que sale de Harvard es muy buena porque ya era buena para poder entrar a Harvard. No sé si me explico. O sea, Harvard no lo hizo bueno. Harvard escogió puras gentes buenas. Stanford escogió puras gentes buenas. Yo llegué ahí, yo tenía 4.0 y todos los demás estudiantes que llegaron ahí, todo el mundo tenían 4.0. Entonces, a mí Stanford no me hizo quien yo soy. O sea, yo hice el nombre de Stanford que fuera lo que es, igual que todos los demás estudiantes que estuvimos ahí. Pero a mí, ¿quién me hizo? O sea, ¿me hizo UTEP? Sí, no. ¿Me hizo Stanford? Sí, no. O sea, a final de cuentas yo creo que es lo que uno trae de dentro, es lo que desempeñas, no importa si estás en UTEP o en Stanford o no vayas a la universidad. O sea, a final de cuentas, eso es lo que yo he entendido de la vida a mis 50 años. O sea, que todos estos libros, si puedes extraer el oro que está guardado en estas palabras. Lo que pasa es que mucha gente, digo, yo leo esto y digo que está increíble todo lo que están diciendo estos libros, pero mucha gente pues les entra por una y les sale por otra, porque no acaban de apreciar que no es el estudio académico o el título académico el que va a ser la persona, es lo que traes adentro y cómo lo desarrollas. Por ejemplo, eso que está diciendo ahí de perseverancia. Esa es una cualidad muy tremenda que muchas personas a primeras de cambio se rinden, ¿verdad? O el tomar riesgos. Muchas personas son empleados simplemente porque tienen miedo, ¿verdad? Se amarran a la seguridad y simplemente les da miedo ser empresario. Al final de cuentas, es un empresario que sea exitoso. O sea, muchas veces es tener las agallas de empezar el negocio y aventarse y a ver qué pasa, ¿verdad? No es que sea más inteligente necesariamente que los empleados. Muchos negocios tienen empleados mucho más inteligentes que el dueño o que el manager. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el dueño o el manager pues tuvo otros factores que lo ayudaron a ser el que es el dueño del negocio. O sea, no es nomás pura inteligencia académica en ese aspecto. Y te digo, y muchas de las cosas que a final de cuentas este curso se llama Universidad del Éxito, porque no es un ingrediente, o no son 2, o no son 10. O sea, ¿cuál es la fórmula del éxito? Pues esto y esto y esto. Pues sí, pero puedo decir 100 factores que son todos ingredientes del éxito y no te puedo decir uno es más importante que el otro. Es la combinación de todos estos factores a final de cuentas y que los pongas por obra. Pero, pues para mí, digo, me emociona leer esto, pero te digo, muchas veces pues a la gente le venden la idea de que no, es que tienes que entrar a tal escuela para que te vaya bien en la vida. Pues puedes entrar, pero eso no te garantiza nada. Garantiza una deuda de... Eso sí, te garantiza una deuda tremenda, ¿verdad? El hecho de que la vayas a poder solventar y pagar pronto, pues ya va a depender de tu
de tu desempeño. Como digo, o sea, una escuela más que otra te va a garantizar mejores probabilidades de que te den entrevistas. Pero una vez que ya te den la entrevista y ya consigas el trabajo, ya no les va a importar a qué universidad fuiste, ahora va a ser cómo te desempeñas en el trabajo y cuánto le das a ganar a ese negocio. O sea, ahí no les va a importar que fuiste a esta universidad o fuiste a la otra. Te digo, eso te abre las puertas para una entrevista, pero ya de ahí en fuera es, ahora sí, a ver, what have you done for me? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo te desempeñas? Al menos esa es mi opinión. No sé si ustedes tengan otra muy diferente, ¿verdad? Pero si sí, pues me gustaría escucharla. Si no, pues vamos a darle aquí ya nos queda una página para acabar el primer capítulo. ¿Algún comentario antes de darle y acabar? ¿Alguien aquí, alguien en línea? ¿No? All right. Sí. Sí, Natalia. Bueno, es que tengo un amigo que está empezando una negocio con algo de skipping, pero quiere dejar la universidad porque Ok. ya le llegaron contratos para trabajar con dos empresas y ser como asociado en esas dos empresas grandes en San Antonio. Pero, por ejemplo, ahorita tiene el problema con sus papás de que pues están enojados, que no quieren que estudie en la universidad y todo eso. Entonces, yo no sé, o sea, no, yo quisiera preguntarte a ti qué consejos pudiera como comentarle a él. Bueno, varias cosas se me vienen a la mente, ¿verdad? En primer lugar, si tienes interés en estudiar la universidad, yo nunca voy a desanimar a alguien que le estudie. Y si la vas a estudiar, estúdiala cuando eres joven, porque es cuando tienes menos responsabilidades, tienes más oportunidades de sacarla adelante y probablemente los papás te van a apoyar. Pero la universidad no es para todo mundo. Y a final de cuentas, la universidad, el propósito de la universidad en mi mente son dos cosas. Una es abrirte la mente y enseñarte un chorro de cosas, enseñarte a pensar y a razonar y a resolver problemas. Y la otra es abrirte una puerta a una entrevista para un trabajo que te va a dar la habilidad de ganar dinero. Pero si esa persona tiene ese espíritu empresarial y ya está empezando a conseguir contratos y algo ven en él que le están dando trabajo, pues al final de cuentas el objetivo es ganar dinero. Entonces la universidad simplemente es un conducto para ganar dinero, pero si esta persona está ganando más, a lo mejor puede que se desarrolle mejor. O sea, yo como te digo, no le estoy quitando mérito a la universidad, simplemente no le doy tanto mérito como se lo da la sociedad y el mundo. Y te lo dice alguien que estudió 10 años en la universidad y en las mejores, o sea, no le resto a eso, pero tampoco yo no considero que mi éxito es gracias a la universidad. O sea, la universidad me ayudó en cierto aspecto, pero el que se ayudó fue a mí mismo. A mí me ayudaron más, te digo, estar escuchando muchos de estos audios 1000 veces en mi carro. Así lo veo yo. Un comentario, no necesariamente tampoco tienes que dejar las dos cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, mi experiencia es de que yo terminé la universidad cuando ya estaba casada y tenía 2 hijos. O sea, y como trabajo y todo, y la verdad, le disfruté muchísimo. Yo creo que si saliendo de la escuela lo hubiera seguido, me lo hubiera pasado como todos mis compañeritos de ahí que nomás iban y copiaban las tareas y todo, y yo no. O sea, a mí me costó, yo cada semestre estaba súper animada de ver quién iba a ser mis maestros, y me iban a tocar los mejores maestros del mundo, me tocaron los maestros más difíciles de contabilidad y lo disfruté muchísimo. Me tardé como 6 años en terminar mi bachelor's, pero yo absorbí todo lo que estaba ahí. Y primero hice otras cosas y luego ya fui a la universidad, porque eso era lo que quería. Y yo sí lo disfruté mucho así. A lo mejor si lo hubiera hecho saliendo de la prepa así normal como todo el mundo, a lo mejor no hubiera aprendido tanto como creo que aprendí. Porque aparte yo ya estaba... Esa experiencia, ¿no? Sí, yo ya llevaba experiencia, ya estábamos corriendo un negocio. Entonces estaba tratando de conectar lo que yo estaba aprendiendo en la escuela en lo que ya estaba haciendo en el negocio.
Sí, eso es otra cosa que a veces si ya traes trabajo o experiencia, pues la universidad le vas a sacar más provecho. La bronca es que no todo el mundo puede manejar hijos, familia, esposos, trabajo y universidad al mismo tiempo. Te vas a tardar un chorrotón de años. O sea, Bueno, bien, como mamá. Si mi hijo me dijera, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, 2 años en la universidad, pero esto es este negocio que me encanta, que me está yendo bien, que me están haciendo ofertas. Lo mismo a que si es por flojera o porque es que quiero comer, como tengo una amiga que su hijo dijo, ay, ya, qué flojera en la escuela, me chocan los exámenes, estuvo nada más un año en la universidad Me quiero ir de músico. y trabaja. No, trabajo en un Little Caesars, no quiero degradar el trabajo, pero si es un chavo que pudiera tener un poquito que pusiera algo más, y dijo, no, creo que con lo que gana Little Caesars, con eso saco para la fiesta. Y esta es otra cosa que tienen, Diferentes. cada persona pasa por la misma etapa de la vida con una perspectiva completamente diferente. Eso no le podemos poner, no puedes poner a tu amigo en el mismo nivel que al hermano, o que al amigo, o que a ti misma, o lo que le pasaron a sus papás. O sea, al final de cuentas, cada quien pasamos por esa etapa de la vida con una perspectiva completamente diferente. Y yo creo que sí llega el punto en que la madurez te da para rectificar lo que hayas hecho mal hasta ese momento. ¿Sí me explico? Como él puede empezar su negocio y no pasa nada. O sea, le va bien o le vaya mal, pues esperemos le vaya muy bien. En 2 años puede decir, pues sigo la carrera, ¿no? Exactamente, me regreso a la universidad, lo intenté, no me funcionó, y todo es parte de la experiencia, todo es parte de la vivencia. No sé, yo digo que no se debe de ver como algo que se hizo bien, como que hizo mal, o como que fue un error, como que, me explico, son experiencias de la vida y en algún momento tu madurez te va a permitir voltear hacia atrás y decir, bueno, lo pude haber hecho de una manera diferente, pero ahora ya sé que lo pude haber hecho de una manera. Ahora con mis papás es un chat. no, y esa es la otra cosa que muchas veces tienes que ver cuál es la historia de esos papás. Si esos papás no tuvieron carrera y sufrieron para sacar la vida adelante, creen que ese hijo al darle esa carrera, él va a sufrir menos o va a salir adelante más que ellos. Entonces, muchas veces traen esa perspectiva porque ellos no pudieron lograr eso por las circunstancias de la vida. Por ejemplo, mi mamá no estudió carrera y ella siempre, toda la vida, ustedes tienen que estudiar carrera, o sea, no era como que si quiero, era, tienen que. Y curiosamente, yo estudié carrera, estudié maestría, y cuando me quise meter el doctorado, mi papá me decía, no estudies doctorado, el doctorado no sirve para nada, es pura teoría. Dice, yo he tenido gentes con doctorados que trabajan para mí, y yo sí como, no, pues como él no estudió doctorado, no sabe lo que está hablando. Dije, yo sí voy a estudiar doctorado. Entonces, cuando ya estudié el doctorado y ya estuve ahí, me di cuenta, mi papá tenía razón. El doctorado nada más sirve para los profesores. Entonces, como que dije, si no vas a ser profesor, no pierdas el tiempo en un doctorado. O sea, con una maestría tenías más que suficiente. Entonces, como que me di cuenta que curiosamente tenía razón. O sea, tener más estudios nunca le va a hacer daño a nadie, ¿no? Pero tener un doctorado y gastarte 4 o 5 años de tu vida sacándolo no te va a dar 5 veces más ganancia que el que tiene maestría. Muchas veces el de maestría va a ganar igual o más que el que tiene doctorado. O sea, sí, yo creo que no es tanto como que el nivel académico ni nada. Y una de las cosas, o sea, es todo tu disposición o sea, al trabajo o al negocio. O sea, es lo que estamos viendo. Y yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a tu amigo es de que se instruya en los conceptos de libertad financiera porque nadie te los enseña. No importa si vas al doctorado o a la maestría o lo que sea, te sales y yo también tengo carrera, tengo maestría, soy ingeniero, trabajé 7 años con una compañía y el día que salí a poner un negocio no sabía absolutamente nada ni de cómo manejar mis finanzas, ni de cómo funcionaba el crédito, ni de cómo, o sea, te puedes poquito a poquito, inclusive teniendo un negocio muy exitoso, meter en un chorro de deuda.
Y son Sí. cosas que lo puedes prevenir porque eso no te lo enseñan en la escuela, aunque vayas o no vayas a la universidad, esas son cosas que te tienen que instruir. Si no te lo instruyeron en tu casa, tienes que buscar un coach o tienes que leer o tienes alguien que te guíe, porque sí está muy padre tener negocio y cuando, sobre todo cuando te empieza a ir muy bien, pero luego volteas y dices, ay, caray, o sea, sin querer queriendo me metí en toda esta deuda y aunque no importa que mi negocio sea... Tráetelo. Sí, más bien tráetela a la clase de los sábados. Pero fíjate, a ver, ahí, Sí, dale, Jorge. tío, porque me encanta esta conversación que están poniendo en la mesa, tío, por el tema de los sábados que estamos diciendo y por otras cosas. O sea, yo ahorita una de las cosas que quisiera entender es cómo combinas precisamente entre el tener buen conocimiento, que es lo que te da la escuela. O sea, la escuela yo la entiendo como un proceso de formación y más muy técnico en muchas veces. Y por el otro lado hay lo que acaba de comentar, no sé quién, no lo veía quién era, el tema de yo empecé mi negocio, no sabía cómo empezarlo, cómo hacerlo, e incluso cómo aprendo a tomar decisiones para hacer las cosas. Ahí, en alguna medida es parte de lo que a mí me encanta ayudar a la gente a que lo haga, pero me hace reflexionar en cómo cada quien lo aprende diferente o hay maneras estructuradas para poderlo aprender. No, y siempre existe esa contradicción. El emprendedor nace o se hace, ¿no? Y yo creo que ahí es un tema, pues, uno, me encantaría conocer más del punto de vista tal vez de la última persona que habló y de los demás, cuál es su sentimiento ante la misma situación. Ok. Pues en general yo pienso que todos traemos un emprendedor dentro de nosotros. A mí no me educaron como un emprendedor, o sea, yo no vengo de una familia de emprendedores, a pesar de que mi papá hizo sus pininos en los negocios. Algo que no. Nadie más eh, de sus ¿Funcionó? Y no se está perdiendo, lo perdí. Son. Empezó. A ver ahí. No, tiene. ¿Cómo? Zoom. ¿Pero cómo lo cerré? Picando al girar. Ahí estoy oyendo, pero oigo cortado la voz remota. Dame un segundo para ver qué está pasando. Ahí está. Entonces, yo creo que es parte. A mí nadie me dijo que podía ser emprendedor hasta que un día llegué ya del grado de la maestría y llegué a trabajar en una compañía donde el director de operaciones era mi primo y él ya traía muy metido lo de poner un negocio. Y me dijo, vamos a poner un negocio y yo sin pensarlo dije, pues va. Y yo me aventé a ser el director de operaciones y porque eso siempre sí, en ingeniería también lo identifiqué muy bien en mí, que soy muy bueno para identificar problemas y ejecutar las correcciones rápidamente. Y lo dejo que yo a mis empleados, yo digo, bueno, no importa qué cosa pasó desde aquí para adelante. O sea, cualquier tipo de problema lo vamos a solucionar. Y eso que me dio muy bien, y yo no sabía, nadie me había dicho nunca que eso lo podías aplicar. De hecho, es una característica muy buena para un negocio. Y fue hasta ese momento en donde alguien me dijo, oye, vamos a poner, yo sabía que quería un negocio. Hasta que llegué y me encontré con las personas adecuadas y no sé cuál sea el caso de las demás personas, pero siempre hay, el inicio es algo escabroso y tienes socio y el socio no termina funcionando la sociedad, etcétera, etcétera. De ahí vengo, de ese antecedente, hasta que yo dije, no necesito de socios, ya aprendí sé cómo voy a empezar, y lo empecé yo. Si me hubieran dado la oportunidad de empezar un negocio antes de ir a la universidad, yo creo que lo hubiera tomado.
sí, como dice Jorge, la universidad definitivamente es una estructura y una formación, pero no es, como decía Alex también, no es para todos y mucha gente puede ser exitosa en la vida sin estudios universitarios. Lo que también es cierto es que la universidad te permite desarrollarte en un nivel más avanzado, pienso yo, si vas a empezar un negocio. Yo creo que sí te da esa posibilidad de te pone la mesa a lo mejor en la escalera, en los negocios un poquito más arriba. Y a lo mejor, no sé, en el caso de Cintia, cuando combinó, es muy distinto cuando ya combinas tu experiencia de trabajo con un título universitario. O sea, me imagino que hasta los maestros te ven diferente, O entiendes el material. entiendes el material, hacia cómo se puede ser aplicado. Entonces yo no digo que la universidad no sea buena, es muy buena, definitivamente no es para todos, pero sí te pone en un nivel más arriba que nada más empezar tu propio negocio. De madurez y de nivel profesional. Yo creo que desde ese punto de vista, por eso es importante la universidad. Yo no me gustaría que mis hijos fueran a la universidad, pero si no van y un día deciden poner su propio negocio, pues adelante, o sea, también apoyarlos de igual manera. No creo que sería como que una desilusión para mí que mi hijo me diga, no voy a la universidad, voy a poner mi propio negocio. Yo le hablaría con él y le daría unos consejos como si fuera a ir a la universidad, y pues en todo se requiere trabajo, porque pues desde ahí empiezas. Pues es que cada persona es diferente, o sea, si me dijeras las opciones son no ir a la universidad y empezar un negocio, o ir a la universidad y quedarte empleado, pues lo ideal para mí es mejor ir a la universidad y empezar un negocio, o sea, hacer las dos cosas y me hace que es la mejor combinación, no una u otra. Yo pensé Pero que... sí, pero como te iba a decir, o sea, a mí la diferencia es que si no vas a la universidad cuando eres joven, siento que Cintia es la excepción, o sea, siento que para la mayoría de las personas, ya cuando empiezas a tener hijos y trabajo y responsabilidades y marido y todo, o sea, se me hace que es más difícil terminar la carrera o la maestría que si no tienes todas esas obligaciones. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que en el tema de que si el emprendedor nace o se hace, yo pienso que nace. Y la razón que pienso así es porque, pues, es muy raro ver una persona que de repente diga, no, pues hoy me nació querer ser emprendedor y aventarse y que lo haga bien. No conozco yo de alguien que sea así. Por lo general yo he escuchado de gente que desde muy temprana edad ya trae la inquietud de querer ser emprendedor. Entonces para mí eso es de ya traer la inquietud desde muy temprana edad es porque naciste con esa inquietud de ser. En mi caso eso fue lo que sucedió. Yo desde muy pequeña, digo, desde muy temprana edad, yo quería ser libre. Yo quería ser libre de tomar mis decisiones, de hacer lo que yo quería, como yo quería, cuando yo quería. Y creo que eso lo traigo desde muy pequeño. Yo tenía ese pensamiento que después me llevó a ser emprendedor. Yo quiero decir algo y difiero con Juan. Yo soy todo lo contrario. Yo siempre estuve muy apegada a las reglas, siempre me gustaba estar en un trabajo, la seguridad, todo. Empecé la escuela porque me encanta y si ahorita tuviera la oportunidad me volví a meter a la escuela y sacar otra carrera porque me encanta. Pero yo descubrí que me gustaba eso de ser emprendedor y la libertad cuando conocí a Juan y cuando por estas clases. A mí me da pavor no tener inseguridad, o sea, la inseguridad de qué va a pasar, de tomar riesgos, pero leyendo todo el material que hemos aprendido y que hemos leído por los últimos, ¿cuántos años, Alex? Sí. 9, 10 años, y todo eso yo, pues se me quita, se me da, y ahorita si regreso y volteo diría, yo ya no quiero ser una empleada de nadie, o sea, para mí me cambió la perspectiva totalmente. Y yo digo que sí, también se puede uno volver emprendedor, o al menos puede uno perder el miedo cuando conoces y sabes de todos estos conceptos y los aplicas y cada quien los va a aplicar diferente y va a reaccionar de una manera diferente, pero si estos conceptos están bien
embebidos en tu mente, siento que te quitan el miedo para que puedas hacer muchas cosas. Para hacer más. Sí, yo creo que en el caso, y estoy completamente de acuerdo con Cintia, porque sí se nace como emprendedor, pero no significa que una persona que no demostró desde una edad joven ser emprendedor se puede convertir en un emprendedor. O sea, ser emprendedor también se puede aprender. Eso es lo que quiero decir. ¿Contestamos tu pregunta? Pues, o sea, más que contestar, yo creo que las preguntas pusieron en la mesa un tema para poder seguir conversando y que habría que pensarlo para futuras sesiones. En el sentido, parte de lo que yo visualizo es el hecho de cómo tomar decisiones, porque ahorita, a final de cuentas, el leer un libro es una parte de conocimiento y de estructura, pero cómo aplicar ese conocimiento y estructura, creo que ahí es donde está mucho la clave de todo lo que acaban de mencionar, en que no se trata de conocer los conceptos, sino que ya conocí los conceptos. Ahorita lo que dice Cintia es genial. Dices, yo era estructurada, ya era obediente a las clases, y cuando descubro por influencia de Juan que puedo hacer algo más, esto yo creo que es donde entra uno de los puntos fundamentales. ¿Cómo damos ese paso para tomar decisiones en el que decimos, yo decido para poder vender algo o contratar a una persona o traer una línea de productos particulares? Porque uno no sabe exactamente cuál producto o cuál servicio es el que va a tener éxito. Y yo creo que ahí es una combinación tanto de la experiencia, de cómo poder desarrollar un buen negocio, en el sentido de poder generar las capacidades que uno tiene. Si yo tengo ya conocimientos y tomo una decisión, pues el darse cuenta que la decisión es correcta o no, volvemos a lo mismo. Puedo tener el concepto, pero no tener la capacidad, inclusive el valor de parar. Y una de las cosas que estoy convencido cuando decimos vamos a aprender a hacer un proyecto, tomar la decisión es difícil, y creo que una de las decisiones más difíciles es cuando hacemos un proyecto y nos damos cuenta de que no funciona, parar y reflexionar para ajustar, seguir adelante o qué cambiar. Creo que es una de las partes más complejas todavía, porque pues yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia de que estamos haciendo algo y nos damos cuenta de que no es exactamente como lo pensamos en la primera vez, y hay que ajustarnos, y ese momento de reflexión requiere mucho valor para parar y decir, creo que no está funcionando y para dónde cambiar. Y hay veces en que nos da más miedo, o sea, mucha gente dice, yo esperaba que esto iba a funcionar de una manera, y le da terror cuando las cosas no están funcionando. No sé si compartan el punto de vista conmigo. Sí, pues para mí, porque lo que estás hablando se me hace muy tremendo, pero al menos en mi experiencia personal, no ha sido tanto la toma de decisiones de qué hacer, sino más bien las personas con las que lo estoy haciendo. Cuando llegas a contratar a un empleado que se convierte problemático, muchas veces es difícil cortarlo, pero a veces es lo que tienes que hacer. O sea, es una decisión difícil porque dices, ay, pues esta persona me está causando problemas. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, hay problemas que se solucionan hablando, o bueno, pues una persona pensó algo y otro pensó algo diferente, pero hay veces donde es una cuestión constante. Entonces, cuando es una cuestión constante con un empleado o con un socio, con alguien, pues sabes, tienes que tomar la decisión, ¿sabes qué? Lo tengo que cortar de raíz porque no puedo, fue un error estar trabajando con esta persona y tengo que seguir adelante. O sea, tengo que cortar el brazo si eso es lo que me está atando, y adelante, ¿no? O sea, a mí, al menos en mi experiencia, eso ha sido lo más difícil, es saber con qué personas trabajar y con qué personas no trabajar. Definitivamente, y creo que ahí tocas un punto todavía más complicado. O sea, la relación humana es
tiene un tema muy, muy complicado, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a acabar lo que nos falta para irnos al break de fin de hora, como que no sé, a lo mejor. No, no, espérate. Bueno, trajeron pan de dulce para los que no vinieron. Dice aquí, permítanme compartirles una breve anécdota de mi propia experiencia. Para completar este libro estoy formando un nuevo hábito. Cada mañana me levanto antes que los demás en casa, me ducho rápidamente y me sirvo una taza de café que tomo de camino a la oficina. Llego a la oficina antes de las 7 de la mañana y luego empiezo a escribir. Como a esta hora de la mañana hay un silencio absoluto, no suenan los teléfonos ni hay interrupciones, era lo que les decía hace rato. Puedo escribir sin distracciones y lo disfruto mucho. Cuando las otras personas llegan para comenzar a trabajar, ya tengo varias páginas escritas, así que soy libre de ocuparme con el resto del trabajo que tengo programado para el día. Simulación. Ahora intenta relacionar esta historia con tu propia situación, solo por un momento. Por ejemplo, si está empleado en una capacidad de ventas, considere las ventas dinámicas, presentación que podrías entregar en 1 o 2 meses si hicieras algo similar cada mañana. En otras palabras, si en lugar de escribir como lo hago yo, intento simular una presentación de ventas con un prospecto imaginario o posiblemente con uno de sus asociados, utiliza la palabra simular en lugar de juego de roles, porque este último suele ser exactamente lo que sugiere la palabra. Jugar y el ejercicio a menudo se convierte en un juego. La palabra simular, por otro lado, se volvió popular cuando aprendimos cómo los astronautas se preparaban para sus misiones espaciales. Cuando estaban simulando, en realidad estaban previviendo la experiencia en el espacio como si ya estuviera sucediendo. Por lo tanto, te sugeriría que si practicaras tu presentación de ventas de una manera similar, de la misma manera todas las mañanas, 1 o 2 horas serias, serías testigo de una mejora increíble en tu rendimiento en un lapso de tiempo relativamente corto. Con 1 o 2 años de esfuerzo diligente en su haber, se volvería tan competente que rara vez perdería una venta. Así que recuerde, si existe la necesidad, existen los medios y todavía no has realizado la venta, probablemente sea porque aún no eres lo suficientemente bueno. Una forma garantizada de llegar a ser suficientemente bueno es hacer lo que prescribió el doctor de Vries, es decir, ensayar y luego ensayar un poco más. Porque de esta manera alcanzarás la talla de un verdadero profesional y por supuesto recibirás la compensación que un verdadero profesional merece. Y aunque solo te sugiero que dediques 1 hora al día a la preparación como los actores de la película de Sanuk, probablemente serás recompensado muchas veces. Considera la siguiente cuenta. Hace varios años estaba viajando por el sureste de Estados Unidos con Rudy Michaud, vicepresidente de una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Rudy tenía unos papeles en los que estaba trabajando ya que volábamos de una ciudad a otra y yo también estaba ocupado trabajando en un proyecto. De repente Rudy se volvió hacia mí y me mostró unas cifras que había escrito en una hoja de papel. Luego me señaló, en realidad en su empresa había vendedores individuales que ganaban más dinero que los ingresos combinados de las 30 o 40 personas que constituyen una operación de ventas de distrito. ¿Crees que estos individuos eran realmente 30 o 40 veces mejores que sus colegas? Por supuesto que no. Porque, al igual que el caballo de carreras armado, probablemente eran solo un 3 o 4% más efectivos, pero en términos de ingresos anuales, no había absolutamente ninguna comparación. ¿Qué marcó la diferencia para ellos? Quizás ellos planificaron su día mientras que otros no, o tal vez practicaron durante esa hora mientras que los demás no, o sin embargo, sea lo que sea que hicieron, puedes estar seguro de que la diferencia fue tan fina como el filo de una navaja. Ahora deja de leer, siéntate, relájate y piensa realmente qué hay en tu vida que marcará la diferencia para ti en Razor's Edge. ¿Sabes lo que es? Bien, entonces hazlo ahora. All right. Bueno, dada la hora, yo creo que ya no vamos a seguirle porque de aquí a que regresemos del break van a ser las 8. Entonces yo creo que aquí le vamos a parar, vamos a ir a comer el panecito dulce. Si tiene alguien algún comentario o pregunta antes de irnos.
hablen ahora o callen para siempre. Pues nomás denos envidia de qué panecito es el que van a comer para que lo disfruten. Sí. A ¿De dónde es el este, pan? Fidel, ¿qué pan es? Falta fibra, pues, ya se la Ah, puse. muy rico. Yo quiero saber ¿Qué? si vamos a tener convivio de Navidad. Sí, Laura, ahí les puse en el correo quién venía si traía uno o dos trajes, como nadie contestó, pues nada, ¿no? Ah, no. sí, yo no lo abrí, nomás vi que dijiste que confirmabas, pero no lo abrí. No me he enterado. Ah, Póngamelo entonces, ¿de qué arriba. hablan? Bueno, a ver, Fidel, ¿de qué es el pan? Llevo panecitos. Ay, doy la vuelta. Ya, Jorge. Aquí está el pan. No Qué alcanza a malas ver. personas son. A ver. Eso es crueldad de la buena, que se ve riquísimo. Ahí está Unas Laura. conchas, unas buenas conchas, ahí yo quiero. Ok. Bueno. Surtido rico, Jorge y Laura, ahí está. Gracias. Provecho, No, les comento disfrútenlo. que mi mami estuvo hospitalizada, entonces apenas nos la dieron el sábado. Todavía andamos con eso. Pero qué bueno que los alcancé un ratito. Pues sale, pues disfrútenlo mucho y nos vemos mañana, Alex. Ahí me mandas los datos de la reunión de mañana. Órale, gracias. Bye a todos. Bye. Bye, saludos, chao. Cuídense. Gracias, Fidel, aunque no lo pruebe. Bye.